Bienvenidos a Acelera Academy, el podcast. Escucha consejos prácticos para tus finanzas personales y el manejo de tu dinero, y conoce los temas más relevantes de ahorro e inversión de la mano de expertos financieros. Acompáñanos semanalmente, entra a los cursos de Acelera Academy y obtén el conocimiento para alcanzar tus metas financieras. Episodio 10. ¿Qué son los ETFs apalancados e inversos? En este episodio, Jaime Merino, subdirector de Asset Management Actinver, nos platica sobre los ETFs Ángel y Diablo y su relanzamiento en la Bolsa Mexicana de Valores. También nos explica al lado de Luis Tinajero de qué se componen los ETFs apalancados e inversos y lo controversiales que pueden llegar a ser entre el público inversionista. Hola a todos. Encantado otra vez de poder estar aquí y tener un experto. Hoy estoy con Jaime Merino, que es subdirector de Actinver Asset Management y el responsable de los ETFs Ángel y Diablo. Es un tema que me emociona mucho poder tocar porque muchos inversionistas lo encontrarán muy interesante. Y te agradezco que hayas aceptado la invitación, Jaime. Y bueno. No, pues muchísimas gracias. El honor es mío estar contigo, Luis, y con tu público de Acelera Academy. La verdad sí es una oportunidad enorme, Jaime, toda la especialización que tienes, estos más de 20 años en el sector. Y bueno, pues entiendo, eres actuario, además tienes una maestría en matemáticas financieras, entonces todo este conocimiento aplicado a los instrumentos, pues tal cual es de voz directa que vamos a escuchar. Y en particular de los ETFs, que a mí me parece un instrumento de inversión muy interesante, muy eficiente, que también han tenido su dinámica y evolución. Pero antes de entrarle ya al detalle, pues te quiero preguntar tal cual, pedirte que nos expliques qué es un ETF. Perfecto. Pues bueno, el ETF, por sus siglas en inglés, es Exchange Traded Fund, que significa que es un fondo que cotiza en bolsa, ¿no? Per se, esa es la definición. Pero realmente, ¿qué hay atrás de un ETF? Un ETF replica a un índice, ¿no? Eso es el objetivo principal de cómo nacen los ETFs. Un índice es un portafolio virtual donde tiene una metodología, ¿no? Entonces, al momento de crear un ETF, tú estás replicando o quieres replicar lo que hace ese índice o esa estrategia o ese portafolio del cual el ETF se está basando. Aquí quiero abrir dos puntos muy importantes, que es la gestión activa y la gestión pasiva. ¿Por qué hago esta distinción? En la gestión activa es donde entran todos los fondos mutuos, las sociedades de inversión, y es activa porque hay un portafolio manager quien decide, o él por sus modelos, convicciones o cualquier cosa que me quieras decir, él va a escoger en qué productos va a invertir, en qué instrumentos va a invertir ese fondo, ¿no? Y es él el responsable, pues, de llevar esa gestión activa de ese fondo. A comparación de los ETFs, que es una gestión pasiva. Los ETFs, al final, lo único es replicar el índice. Entonces, yo no tengo esa decisión, esa injerencia de decir, ay, ahorita le quiero meter X bono o X acción a estos ETFs. No, los ETFs son para replicar estos índices. ¿Qué nos dices de las ventajas de un ETF como instrumento de inversión? Buenísimas, y nos podríamos llevar todo el día aquí diciéndote las ventajas. La ventaja principal, y siguiendo con mi comentario anterior, pues es que es una gestión pasiva, ¿no? Al momento de tú invertir, y ya voy a empezar a hablar un poco más de ejemplos en concreto, tanto aquí de México como de Estados Unidos, su ventaja principal es que sigue a un mercado. Hay índices que siguen un mercado, por ejemplo, en México, el S&P, BMV y PC, ¿no? Ese es un índice, tanto de la bolsa como de S&P Dow Jones Índices, y hay un producto detrás de ese índice, que ese índice sigue al mercado mexicano, tiene sus reglas, como lo comenté, el índice tiene su metodología, las 35 emisoras más grandes y más líquidas de las acciones que cotizan en bolsa. Entonces, tú al momento de invertir en este tipo de ETFs, pues ya estás siguiendo al mercado. Como tal, ya tienes un portafolio
que replica el mercado y entonces tú ya tienes un producto que sigue al mercado. Así nace, ¿no? Primero con estos ETFs de mercado de capitalización. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el índice, el S&P 500, y detrás hay productos que replican a ese índice, ¿no? Entonces tú al momento de comprar un producto que replica al S&P 500, pues estás indexado, lo que se dice indexado, ¿no? A este tipo de productos, y pues tú tienes un producto que sigue al mercado de Estados Unidos, al mercado de México, al mercado que me llames. Entonces, dentro todavía de esta gama, vasta gama de índices, pues existen distintas estrategias. Ahorita hablamos de los de mercado de capitalización, que son los más comunes, pero hay N cantidad de estrategias abajo de estos índices. Otra ventaja muy buena, pues es precisamente las comisiones. Normalmente las comisiones de los ETFs en comparación de los fondos son más baratas, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque precisamente, como lo comentaba, entre la gestión activa y la gestión pasiva, pues no le estás pagando un portafolio manager, ¿no? Que él decida de qué acciones o qué bonos o qué instrumentos entran a un fondo. Nosotros estamos replicando un índice, entonces ahí por eso se acortan estas comisiones. Otra de las ventajas de estos instrumentos es que ya hay tantos ETFs. Hoy en día hay alrededor de 9,500 a nivel mundial. Entonces puedes encontrar cualquier estrategia, ya sea por país, por sector, por factores, todos los tipos de índices que se han hecho o que un proveedor de ETFs ha lanzado el producto, pues existen. Entonces, si yo hoy en día quiero invertir en Japón porque, bueno, y aquí pongo, puede ser cualquier, ¿no? No estoy diciendo que ya llega de Japón, ¿no? Aquí podemos poner cualquier país, ¿no? Y muy probablemente ya hay un ETF que replique un índice o que tenga esa estrategia que tú quieres. O de sectores también. O de sectores. Si nada más yo quiero enfocarme a financieras o de salud, ¿no? Entonces yo ya tengo ese tipo de instrumento, y que me lleva a la cuarta ventaja, que yo ya lo puedo comprar en bolsa. ¿Y eso qué significa? Un ETF, como lo dijimos en su definición, es un fondo que cotiza en bolsa, y eso quiere decir que se comporta, o yo lo puedo comprar y vender como una acción. No es un fondo que yo pongo la compra y al cierre del día, pues me van a dar el precio y yo voy a tener mi participación en ese fondo. Aquí, a lo largo de la jornada bursátil, yo puedo comprar y vender al precio de mercado estos productos. Recapitulando, 4 ventajas de los ETFs: exposición diversificada, el tema de índices; costo bajo, por el tema de la gestión pasiva, pues cobran una cuota anual de administración muy baja en comparación con otros instrumentos de inversión. Tercero, la increíble diversidad que hay de índices y de sectores y de países para, pues, de manera muy sencilla acceder a ellos. Eso también me ha impresionado, que pues tal cual en un parpadeo de pandemia para acá, por ejemplo, se han listado cientos y cientos de ETFs. Más de 500, o sea, precisamente en este tiempo que tú mencionas, más de 500 nuevos ETFs tenemos listados en el SIC. Eso para un inversionista, para un asesor, pues es un reto, ¿no? Poder entender, pues, qué existe ya, y con eso me voy a la cuarta ventaja que mencionas, que es la accesibilidad, ¿no? No solo por precio, porque pues creo que el ETF más caro, creo que cuesta 9,000 pesos y de ahí para abajo, tú corrígeme. Pero bueno, con el ticket de una acción del ETF, pues estás expuesto pues a las empresas que lo representan, y si quieres irte directamente
a comprar algunas de esas acciones en directo, pues te costaría mucho más caro, ¿no? La idea de la accesibilidad y del mercado, ¿no? Que también decías, bueno, pues es que están listados en la bolsa, pues ya cualquiera con un teléfono inteligente, pues que ya es básicamente todo el mundo, puede abrir una cuenta de intermediación bursátil y comprar un ETF, ¿no? Esto ibas a comentar, perdón. No, es que totalmente de acuerdo. Tú ahorita pusiste una palabra que se me había olvidado, precisamente diversificación, ¿no? Hoy en día tú ya puedes comprar un producto diversificado, donde, por ejemplo, un ETF que replica al S&P 500, pues bueno, ya tienes, según el día, digo, supuestamente siempre son 500, pero realmente no, pero ya tienes un producto con 500 emisoras. Y eso me lleva a otro punto que precisamente mencionaste. Si tú quisieras replicarlo, tendrías que comprar esas 500 emisoras, pero no, tú ya lo tienes compactado en un producto, precisamente, que es fabuloso. A mí me encanta este producto y me parece que es una súper idea que cualquier persona que invierta pues tenga conocimientos de los ETFs, qué son, por qué funcionan y cómo funcionan, y que tenga asesoría o investigue él solo para pues, verdaderamente poder usar esta oportunidad que hay, esta gran herramienta que en lo personal también coincido que es un súper vehículo de inversión. Vamos a empezar a entrar ya a temas más delicados, más interesantes, más complejos. Si bien a lo mejor mucha gente que escucha este podcast ya sabía lo que es un ETF, a lo mejor ya algunas personas lo tenían incluso en su portafolio. Como decías, hay muchos listados y hay muchas empresas que los hacen. Quiero hablar específicamente ahora de un ETF apalancado o de un ETF inverso. Y esto lo digo con mucha precaución porque todos los que nos escuchen deben de entender muy bien qué es esto, cómo funciona y quién debería y quién no debería usar estos como inversión. Un ETF apalancado. Empecemos por ahí. Explícanos qué es un ETF apalancado. Con mucho gusto. Y antes, y tocando otra vez tu punto anterior, perdón, estos instrumentos, al igual que todos los instrumentos, como bien dijiste, hay que entenderlos, hay que conocerlos para que al final, si voy a invertir en ellos, sepan que estoy invirtiendo. Esto no es particular de los ETFs, obviamente recae mucho en eso, pero lo quiero amplificar, ¿no? Para cualquier tipo de instrumento que uno quiera invertir, hay que conocerlo. Y precisamente para conocerlo, pues bueno, los ETFs apalancados quiere decir que van a potencializar un rendimiento. ¿A qué voy? Que si el índice de referencia tiene una subida o una bajada de X%, los ETFs apalancados van a tomar una exposición doble o triple de ese movimiento. Un ejemplo, si el S&P BMV IPC sube un 1%, existe un índice que sube el 2%. Eso es el apalancado, el que un rendimiento se multiplique, normalmente es por 2 o por 3. Y tenemos los inversos. Su nombre totalmente lo dice. Un índice inverso es aquel que si el índice de referencia sube, el inverso va a bajar o viceversa. Si baja el índice, este índice inverso va a subir. Vámonos más a detalle porque aquí ya varios escuchas se van a emocionar. No me queda claro, espérate. El tema de un ETF apalancado, ¿no? Mencionabas doble o triple, ¿no? Es decir, si el mercado subiera 10%, habría un ETF apalancado que me pagaría el 20% o el 30%. Así es. De manera directa.
Pues sí, día con día. Estos ETFs, y hablando per se del producto, digamos, su manera de crearlos o de cómo operan es que tienen ese apalancamiento diario, ¿no? Entonces, como bien lo dices, si el mercado sube 10%, puede haber productos que suban un 20% o un 30%, pero también hay que hablar de los riesgos. Está muy padre. Eso es lo que quiero también con mucha atención subrayar. Si bien es una gran noticia que yo pueda encontrar un instrumento que me paga 3 veces lo que el mercado sube, por ejemplo, pues también si el mercado baja 10%, tendría que multiplicar por 3 también Así mi es. pérdida, ¿no? Es correcto. ¿Cómo funciona esta palanca para arriba y para abajo? Pues bueno, ya los proveedores de ETFs, en su parte operativa, en su parte de administración, utilizamos derivados, ¿no? Precisamente con la exposición a derivados es como uno puede apalancarse. Y al utilizar estos derivados, yo le puedo dar a cualquier portafolio por 2 o por 3, y recalcando esos riesgos, porque sí, siempre es color de rosa cuando suben los mercados y ganamos, pero también tenemos que entender que el mercado puede bajar y puede haber una pérdida doble o triplicada. Bueno, ahorita vamos a hablar específicamente de los que tú traes, pero ahora el tema de un ETF inverso, ¿no? Esto también me parece un instrumento súper interesante, también con sus riesgos, ¿no? Pero este significa que si el mercado pierde el 10%, si baja el 10%, yo ganaría 10% a favor, ¿no? O sea, mi inversión sería tener un rendimiento positivo. ¿Cuál es la razón de estos ETFs inversos y cómo funcionan también más a detalle? Pues bueno, empezando por la parte de cómo funcionan, también esa exposición inversa yo la puedo hacer a través de derivados, ¿no? Yo en el mercado de derivados sí me puedo ir corto, entonces los productos que tienen, que dan esta exposición, utilizan también derivados con una exposición corta para tener ese inverso. Y a ver, estos productos son buenísimos precisamente cuando uno espera o hay volatilidad en los mercados y hay una visión del inversionista que va a bajar, pues bueno, están los productos que te ayudan a generar rendimientos cuando el mercado baja, ¿no? Y esto, aunado más que no tienes que vender tu posición y no tienes que contar con una cuenta de margen que tú utilices, o sea, me estoy refiriendo a que tú utilices derivados. Hay productos precisamente que ya lo traen interno y están disponibles hoy en día a la venta. También, digo, sé a dónde vamos a llegar ahorita, pero quisiera también que el público supiera que este inverso no siempre es 1 a 1, porque también se puede dar un inverso apalancado, ¿no? Entonces, si el mercado baja un 10%, hay productos de distintos índices que te pueden dar el inverso y el doble o el triple, ¿no? Entonces, también se combinan estos ETFs inversos con apalancamiento. Aquí hay 2 comentarios que quisiera tomar. El primero es una pregunta que me han hecho un par de inversionistas, ¿no? Cuando revisamos un portafolio con este ETF, un ETF inverso, ¿no? Un instrumento de estos, y me dicen, oye, en general, pues la idea del mercado, la idea de las empresas, pues es hacer dinero y que pues, siempre estén creciendo y tengan buenas utilidades, etcétera, ¿no? Entonces, a largo plazo, pues un ETF inverso, pues no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo me contestarías esta pregunta? A largo plazo, hay estudios, hemos visto precisamente que la renta variable en prácticamente todos los mercados, punta a punta, siempre va a ser, bueno, discúlpame el siempre, pero
lo normal es que sea con pendiente positiva. Sí. La mayoría es que sea con pendiente positiva, y tú lo comentaste muy bien, en un horizonte de largo plazo. Pero ¿qué pasa precisamente entre 0 y 10 años? Vamos a tomar eso como el largo plazo. En medio puede ir para arriba, puede ir para abajo, puede ir para arriba, puede ir para abajo, ¿no? De esa volatilidad como la conocemos. Dentro de esos plazos hay noticias, hay cambios, hay distintas perspectivas, hay factores que hacen que suba más o que suba, que suba o que baje de manera considerable. Ahí es donde entra este tipo de productos. Estos tipos de productos, los ETFs apalancados como inversos, como te comenté, el punto es el rendimiento diario. ¿Eso qué quiere decir? Que son de corto plazo. Y ahí es donde uno puede utilizar, teniendo una visión, o sea, tener un view del mercado de que ahorita hay noticias que pueden suponer que las bolsas van a bajar. Entonces tengo estos productos para cubrirme, para utilizarlos en ese momento. Estoy totalmente de acuerdo contigo que de punta a punta, en un horizonte de largo plazo, la tendencia de las acciones de renta variable sea con pendiente positiva. De hecho, los estudios marcan, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es un rendimiento del 12% anual, ¿no? Lo que da renta variable en el largo plazo. En México, en los últimos años ha estado un poco menos, pero sigue siendo con tendencia positiva. Sí. Pero si vemos que hay coyuntura en los mercados, noticias que pueden alterar esto, y estoy totalmente de acuerdo con la premisa de que, pues, si están en bolsa, pues es crecer las utilidades y que las empresas que estén cotizando, pues crezcan. Pero también hay que entender que el crecimiento de la bolsa también la da el mercado, ¿no? ¿A qué voy? El precio, ¿no?, de que cotizan las acciones de una empresa, ahí trae tanto las expectativas de la empresa como, pues, las expectativas del mercado y el mercado en general. Si todos lo ven para abajo, pues se van a caer los precios sin importar los fundamentales de las acciones, ¿no? Entonces es ahí donde juega un ETF inverso. ¿Para qué? Pues para poder ver esos tiempos de corto plazo donde se esperan estas bajadas y poder cubrir tu portafolio. Un ETF inverso es para aprovechar oportunidades de mercado de corto plazo. Así es. ¿Quién debería o quién no debería usar un ETF apalancado o inverso? Que si hoy en día ya tienes un portafolio que tiene renta variable, estos productos es para ti. ¿Por qué? Porque ya pasaste como el primer nivel de sofisticación. ¿A qué me refiero? Muchos inversionistas pues tienen ese miedo de la renta variable, ¿no? Me encantaría, este podcast pues no es en específico hablar sobre renta variable. Voy a no obviar o asumir en ese sentido, pero conocemos que hoy en día el inversionista final tiene ese miedo de acercarse a esa renta variable. ¿Por qué? Porque en su pensamiento, pues es que voy a perder, y eso me encantaría, y si me invitas otro día podemos hablar de educación financiera para esa parte, pero es el estigma que tenemos que quitar. La pregunta en específico sobre de quiénes ahorita están enfocados estos productos, pues ya precisamente dieron ese paso que en su portafolio diversificado traen tanto renta variable como renta fija, y si tú ya entiendes esa parte de renta variable, tienes estos productos que ya los puedes utilizar.
O sea, no son instrumentos, tanto el apalancado como el inverso, instrumentos para personas que nunca han invertido o que apenas están empezando. Pues es que hay que entenderlos, ¿no? Precisamente, o sea, y por eso lo digo, porque te podría decir a todos, o sea, también puede ser un buen instrumento de entrada, pero pues yo sí creo que puede haber mejores instrumentos que puedes conocer, que puede ser más fáciles para el inversionista de empezar con esa renta variable. Y más si no lo conoces, ¿no? Y estás en una plataforma de autogestión que la abres con tu celular y de repente dices, pues mira, ha tenido buenos rendimientos. Sí, subió 50%, ya, quiero. Pues lo voy a comprar, ¿no? Sí. Y no lo entiendes justamente y no sabes que está apalancado también a la inversa. Entonces, si el mercado baja el 10%, pues imagínate, para poder recuperar simplemente el dinero original que tenías, pues sí necesitas que el mercado crezca muchísimo más Sí, el doble de ese 10%, claro. Que para llegar justo al nivel y no perder dinero, ¿no? Entonces, la recomendación es que entiendan muy bien el instrumento. Si ya tienen capitales, acciones en su portafolio, pues ya están un poco más empapados, enfocados de la dinámica de mercado y ya pues les podría parecer más interesante diversificar o tener en su portafolio uno de estos instrumentos. Así es. Ahora sí, háblame de tu reingeniería, del tema de el ángel y el diablo, que bueno, los nombres son buenazos y vamos a ver cuál te quedas de apodo. ¿De quién soy? De apodo, sí. El ángel y el diablo, grandes productos, llevan 14 años en el mercado, los últimos 12 años gestionados y operados por Actinver. Y el ángel es un ETF apalancado 2 veces del S&P BMV IPC, o sea, del IPC, o sea, del mercado mexicano. ¿No? Como comenté, pues utilizo precisamente derivados para obtener esta doble exposición, y si el IPC sube 10%, el ángel alrededor te va a dar precisamente el 20%. Y existe el diablo, que también a mí yo estoy encantado con los nombres. El diablo es el inverso nada más una vez del IPC. Si el IPC sube 10%, el diablo baja 10%, pero pues la buena noticia es que tenemos el producto que si baja el IPC 10%, el diablo va a subir 10%. Esto ya lo habíamos comentado, pero pues hay que reiterarlo, que nos ayuda, tenemos ya las herramientas en la Bolsa Mexicana de Valores para poder exponencializar los rendimientos y de poder cubrir ante bajas del mercado. Digo, para el mercado mexicano creo que es una innovación importante y más la reingeniería que están haciendo. Me comentabas que parte de las cosas que hicieron es bajar la comisión de administración. Un ETF tiene un costo de administración anual y me decías que lo bajaron pues más de la mitad, ¿no? Si nos puedes comentar de esto también, de cómo funciona un ETF como una acción. Entiendo que hay una parte pues que es igual el mismo tratamiento de una acción, el costo del corretaje, la compra de esa acción, o en este caso el ETF, y la venta, ya depende de la plataforma, de la casa de bolsa que se use, pues depende de la comisión, pero el propio instrumento, así como los fondos de inversión, pues tiene una cuota anual que paga, ¿no? Los inversionistas. ¿Nos puedes comentar de la reingeniería, de cómo están estos productos en el ángel o el diablo? Con mucho gusto. El 1 de julio de 2024 precisamente bajamos la comisión que se tenía de 1.90%. Como bien lo dices, la comisión per se del ETF la bajamos a 0.90%. ¿Por qué? Y pues por 2 razones en específico. Uno, hicimos un estudio a nivel global de cómo está la media en cuanto a este tipo de productos, en cuanto a comisión a nivel global, y nos dimos cuenta que sí estábamos muy caros. O sea, 1.90 cobrar por un ETF, pues es muchísimo, y esto me lleva a mi segundo punto, que hicimos precisamente un estudio de mercado de por qué ya no estaban tan entusiasmados los inversionistas
en operar estos instrumentos y una de las razones fue la comisión. Entonces, pues tanto el trabajo de Actinver, y voy a nombrar ahora sí a nuestros partners, ¿no? Tanto Santander México, que es nuestro operador precisamente de futuros de MexDer, tanto S&P Dow Jones Índices como nosotros, tuvimos, pues queremos que estos ETFs pues surjan otra vez, que el ángel vuele, que el diablo caiga al infierno, ¿no? Que estemos todos involucrados en estos, y pues precisamente bajamos la comisión para estar ahora de hecho un poquito abajo de la media de mercado a nivel global sobre los ETFs apalancados e inversos, y pues hoy en día ya el producto está a 0.90%. Pues me parecen unos instrumentos muy interesantes, tal cual un instrumento que me ofrezca poder ganar el doble que el mercado mexicano, pues ya me hace poner atención, ¿no? Como inversionista. Y también el diablo, ¿no? También en el caso del mercado mexicano, acceder a un instrumento que me dé esta exposición a ganar cuando el mercado baje, pues también me parece muy, muy interesante, pero sí quiero subrayar a todos nuestros escuchas que son instrumentos que tienen esta sofisticación. Es muy importante que antes de comprarlos se acerquen con un asesor, entiendan perfectamente el funcionamiento de estos instrumentos y los usen, ¿no? Pero ya para su beneficio y con todo el conocimiento necesario previo antes de entrar y usarlos, ¿no? Jaime, ¿algo para cerrar? Pues Luis, nada más que agradecerte, y pues que me pongo a sus órdenes, pues ahora sí con todo el público, a través de tu podcast. Me encanta platicarles de estos instrumentos, me encanta el poder compartir lo que estamos haciendo tanto en Actinver como a nivel global, ¿no? Esta industria de la gestión pasiva me apasiona, me encanta. Y pues cualquier pregunta, duda, que no duden en acercarse a nosotros. Muchas gracias, Jaime. Eso es tal cual el objetivo de aquí, y con esta tecnología y esta facilidad de poder difundir estos conocimientos, pues tenerte aquí como experto y ofrecerle a los escuchas estas ideas y estas opciones de inversión, pues es tal cual la razón de este podcast, que trata de cerrar filas en la educación financiera y a dar estas oportunidades a todo. Bueno, muchas gracias, Jaime. Seguro va a haber muchas preguntas. Vamos a pedirle al público que te califique si eres el ángel o el diablo Bueno, pues para que estas creaciones se queden. Esperemos que todo sea ángel, todos podamos tener nuestras inversiones, ¿no? Que a la larga, pues, es una base muy grande en nuestro patrimonio. Muchas gracias, y seguro las preguntas te las hago llegar. Perfecto. Gracias, Jaime. Un gusto, y platicaremos otra vez. Claro que sí, muchas gracias.